Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriel Gómez, estudiante de Comunicación Social, y hoy les vengo a hablar sobre... Cuando hablamos de la gramática nos referimos a sintagma y morfema. Los monemas son aquellos que se dividen en dos categorías, el lexema y el morfema. El lexema es aquel monema o elemento que aporta a la palabra su significado básico y que no varía su significado. Y el morfema es la parte de la palabra que varía y que aporta determinados aspectos gramaticales, ya sea en género, número, persona o tiempo. Zapato, zapatero, zapatería. Esta parte de la palabra, zapa, es el lexema, es la parte que no varía. Y lo que resta de la palabra es el morfema. Ahora, si hablamos sobre las categorías gramaticales, entre ellas tenemos el sustantivo, verbo, pronombre, adjetivo, adverbio y artículo. El sustantivo es aquel que nombra personas, animales o cosas y se clasifican en comunes, propios, concretos, abstractos, animados o inanimados. Los comunes pueden ser casa, plato, perro. Los propios son aquellos que mayormente se escriben en mayúscula, ejemplo, los nombres de personas o nombres de países. Ejemplo, Venezuela, Ana, María. Tenemos los concretos que se pueden percibir con los sentidos, ejemplo, periódico y revista. Los abstractos, que son aquellos que no se pueden percibir con los sentidos, por ejemplo, justicia, maldad, amor, paz. Tenemos también los animados, que son aquellos que tienen vida, ejemplo, nombres de personas, ángel, animales. Y por último, los inanimados, que son aquellos que no tienen vida, ejemplo, marcador, mesa, silla. También tenemos el verbo, es aquel que indica la acción en la oración. El verbo puede estar en presente, pasado o futuro y se clasifica en modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El pronombre es la parte de la oración que sustituye al sustantivo y puede ser personales, demostrativo, posesivo, indefinido, numerales, relativos o interrogativos. Por ejemplo, los personales son aquellos que expresan las personas gramaticales. Ejemplo, tú y yo. Son aquellos que pueden ser este o aquel. Los posesivos son aquellos que expresan posesión, como la misma palabra lo dice. El indefinido son aquellos que indican identidad o cantidad. Ejemplo, algunos, muchos. Los numerales, que son aquellos que indican cantidad. Los relativos, que son aquellos que enlazan o relacionan palabras subordinadas. Ejemplo, el periódico que te presté. Y por último, los interrogativos, que son aquellos que, como la misma palabra lo dice, hacen una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿quién te dio mi lápiz? O ¿cuántos años tienes? También tenemos los adjetivos, que son aquellos que modifican al sustantivo antes o después del sujeto y se clasifican en adjetivos calificativos y determinantes. Los calificativos son aquellos que expresan cualidades, por ejemplo, inteligente, hermoso, herido, lejano, cerca. Y los adjetivos determinantes son aquellos que concretan la significación del sustantivo mediante las relaciones, ya sea de lugar, tiempo, posición o cantidad. Tenemos el adverbio, que complementa al verbo o a un adjetivo y se clasifican en lugar, cantidad y modo. Ejemplo, lugar, adentro, afuera, aquí. Cantidad, mucha, poca. O de modo puede ser mejor, peor, lento, entre otros. Y por último tenemos el artículo, que es uno de los determinantes del sustantivo y expresa su género o número. Y se clasifica en determinado o indeterminado. El determinado puede ser el, la, las o los. Y el artículo indeterminado, un, una, uno. Podemos decir que la importancia de todo esto es que la morfología realmente es importante, ya que al analizar la forma de las palabras, esta establece una distinción básica entre las unidades y los elementos que la componen, y que estudia el modo en que se presentan estas articulaciones.
pueden articular mejor las palabras y llegar a un mejor entendimiento. Muchísimas gracias y esto fue todo por hoy.